Juan Pablo Molero Rivarí, mi gran amigo, mi joven amigo, cientista político, también maracaibero, También, zuliano, venezolano, quien me acompaña hoy porque hoy es nuestro último en vivo político para en este 2024. Para el próximo 2025 continuaremos haciendo análisis de acontecer político tanto en América Latina como en el mundo en su totalidad. Juan Pablo, hemos escogido para hoy un tema. Gracias por tus bendiciones, Aledi. Hemos escogido un tema que titula Milei, Bukele, Venezuela, el triunfo de Donald Trump, la eh, estabilización en silla que genera cierta incertidumbre, como todos lo sabemos, y las próximas 14 elecciones que habrá en el 2025. 14 nuevas elecciones. Elecciones anticipadas parece ser en Alemania en febrero, elecciones que probablemente también se tengan que hacer en Francia, dado la crisis económica y presupuestaria que está sucediendo. Y bueno, y para esto debe contar todos los acontecimientos que no podemos predecir, pero que quizás aparecerán en el panorama mundial. Y a ver si qué pasa con Ucrania y con Rusia, porque la verdad que esta situación ya va a llevar a Europa por la calle de la amargura. Yo creo que más mal que bien le está haciendo esa guerra en la que algunos están metidos y no saben por qué están metidos, simplemente porque la Unión Europea pues dice que hay que estar. Y yo quisiera que comenzáramos, Juan Pablo, haciendo, no sé si quieres que iniciemos por América Latina o iniciemos por Europa. ¿Qué quieres que vamos, hagamos? yo pienso que tenemos que empezar por el mismo orden que nos propone el enunciado de la, del diálogo que nos convoca hoy. Ok, Entonces, perfecto. sería, a ver si me lo recuerdas, Milei Bukele, obviamente, mira, yo estaba hoy estudiando para el en vivo de hoy, como siempre suelo hacer, y yo decía, con la crisis que está teniendo Alemania, quizás es mala la comparación, pero no sé qué tan lejano, tan cercana, ¿no? Con la crisis que está viviendo Francia y la crisis también económica que tiene Italia, inclusive, este, yo pensaba, no necesitarán un Milei ellos, chicos, porque como bueno, encontró Milei Argentina y como la está levantando poco a poco, yo sí, creo que con resultados económicos que inclusive cuando él dio su discurso de toma de posesión no previó que fuesen tan rápidos y acelerados. Entonces, ¿qué pasa? bueno, mira, detrás del ambicioso programa de reformas argentino, que hay que decir que está inacabado, no está completo, está parcialmente implementado. Recordemos que mi ley no tiene una mayoría en el Congreso. Ujú. Y tiene elecciones el 2025, se enfrenta a elecciones para ver si puede mi ley, al cumplir casi los 2 años, la mitad del periodo, puede armar una mayoría que le permita poder continuar e incluso acelerar el proceso de reforma que él lleva. Pero con relación a tu planteamiento sobre si se necesita un Milei en otros lugares del mundo ante las grandes crisis que hay, lo que sí se necesita, no sé si exactamente un ley, pero sí se necesitan dos cosas muy importantes que mi ley significa, que Ok, es primero una visión a largo plazo que le hace un hombre poco temeroso al costo político, porque además él le dice a la gente, no hay plata. Por tanto, al hacer esta declaración, él está poniendo un coto y está cortando de raíz toda pretensión distributista eh, de
de reparto de fondos públicos. Es decir, él está diciendo, acá voy a recortar el gasto público y no lo está ocultando. Y ganó una elección con ese refrendo popular importante. Y la otra cosa que falta es quererlo, es decir, poder implementar un ambicioso programa de reformas que necesitan muchos países que están estancados. Y si nos vamos a referir a la propia América Latina o también a Europa, que lo podemos hacer, no me parece atrevido hacerlo. Yo conjeturo que este escenario en Europa está un poco, es bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tú me hablabas de Francia, ¿no? Lo que pasa es que Francia tiene una deuda pública de casi 7 puntos del Producto Interno. Eh, Tiene unas cuentas públicas que no hay equilibrio fiscal y tiene una sociedad enferma de estatismo, donde el Estado no está para las cosas importantes. El Estado no está para la seguridad, por ejemplo. Eso es lo más básico y lo más fundamental. Pero de repente el Estado sí está para otras cosas donde quizás su intervención pudiera ser prescindible. Pero en Francia no existe una opción política que esté dispuesta a, eh, digamos, a reconfigurar el Estado y a adaptarlo a la realidad eh, macroeconómica que está viviendo Francia. Al contrario, la así denominada extrema derecha francesa, presidida por Le Pen, es una derecha bastante estatista totalmente, y además pretende generar un crecimiento económico a partir del proteccionismo. Es decir, eh, ya han manifestado que la agricultura de otros países, como la de España y la de Italia, perjudica a la agricultura francesa. Entonces, ¿qué quisieran ellos? Que la Unión Europea retornase hacia los estados nacionales las competencias que tienen que ver con el comercio para ellos poder imponer unos aranceles y proteger la agricultura local. Eh, yo no soy una persona ingenua en términos de que nosotros sabemos que el comercio es un arma política importante. Y yo no estoy de acuerdo con un libre comercio a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque eh, comerciar con China, con un país que tiene unas condiciones salariales, laborales, internas, de régimen económico y político muy distintas a las que están estipuladas y establecidas en la mayor parte del mundo, eh, no hacen simplemente que esa situación sea la más competitiva y la más deseable. Entonces allí pudiéramos tener un debate y hay un debate abierto sobre la legitimidad de mantener el libre comercio con una potencia como China que no respeta, por ejemplo, la propiedad intelectual, no la respeta para nada. Y nosotros pudiéramos hasta tener un debate, bueno, ¿será la propiedad intelectual un verdadero derecho o será la propiedad intelectual una concesión estatal que habría que eliminar? Ese debate está vigente y nosotros pudiéramos debatir eso. Ahora, lo que a mí me parece que no tiene pérdida es las características estatistas y, vamos a decir, conservadoras de la derecha francesa en términos no en términos morales, no en términos, no conservadora en esos términos, sino conservadora en términos de que es una derecha que de llegar al poder va a mantener el gasto público igual, no va a ser una gran reforma, si es posible ampliaría el gasto público, si es posible aumentaría los impuestos, si es posible esa derecha le pondría límite al libre comercio entre potencias libres, porque ponerle trabas al libre comercio entre potencias, entre países desiguales, en términos económicos y en términos políticos, sea el ejemplo China, Estados Unidos, por ejemplo, donde la situación de libertades económicas
y laborales y otras situaciones internas son distintas, a mí me parece razonable. Lo que no es razonable es, por ejemplo, poner unos aranceles eh, entre unos países que tienen un volumen comercial importante como Francia, Italia, España. Eso no me parece razonable. Y además no solamente eso, sino que revisando todo lo demás tú dices, bueno, pero ¿y dónde está la reforma aquí? ¿Dónde están los grandes problemas y las soluciones para los grandes problemas? O sea, que si nosotros nos ponemos en la hipótesis de que va a haber un gobierno del Frente Nacional en Francia, quiere decir que Francia va a transitar caminos muy similares a los que está conduciendo, a los que está siendo llevadas por Macron, salvo que otras políticas pudieran endurecerse, como por ejemplo la migración y todo lo demás, que ya están bastante duras y que se pudieran endurecer un poco más, pero y lejos de eso, ¿qué? Porque es todo un programa económico, político, y parece ser que todo eso lo van a dejar igual y hasta lo van a empeorar. Entonces yo ahí Ok, digo, ok, Juan Pablo. Ahora la situación de Alemania también es crítica. Muy, la desaceleración económica es importantísima. Va a haber elecciones adelantadas en febrero. Parece ser que el haber cerrado empresas nucleares y haberlas suplantado por energía solar, que tiene que ver con la bendita Agenda 2030, inclusive todo lo que significa el desarrollo de políticas asociadas con la migración, el problema de la población envejecida, que es en Europa un mal común en el sentido de lo que significa el pagar pensiones, que mucho del presupuesto que los estados están desarrollando es para pagar políticas de pensiones. Entonces, este, parece ser que hay múltiples factores que tienen que ver uno con la bendita Agenda 2030 y otros con políticas públicas de los propios países que pareciera que no estuviesen mirando hacia un desarrollo, sino como que a un hacer del presupuesto algo que va desarrollándose en función de gasto, gasto, gasto y más gasto y poca inversión. Y fíjate, lo que significó en España y lo que sí, avisoran que puede suceder por el impacto del no cuidado de presas, dado que iba a ser sustituido esto por otras tecnologías y ya estamos viendo este año los primeros resultados al respecto. Igual con respecto a la agricultura, los altos aranceles, inclusive en la pesca que le están colocando, donde solamente le permiten un determinado número de 41 días, por ejemplo, para pescar en algunas comunidades españolas. ¿Qué industria se puede mantener económicamente rentable con ello? Mientras que tienes Marruecos, países más de como Marruecos o como los mismos países de África, que no teniendo restricciones pueden colocar sus productos en Europa y no son penalizados, mientras que los españoles son penalizados, los alemanes son basta, penalizados, etcétera. Entonces, ellos mismos se están colocando como que la soga al cuello. bueno, y por eso yo sospecho que ahí lo que está pasando es una política rusa que ¿Cómo les es está imponiendo eso? su, bueno, ya lo voy a exponer. Yo lo que estoy notando allí es que el grupo en el Parlamento Europeo, el grupo patriótico donde está Vox, Ajá. cuál es la agenda y cuál es la solución ante el problema que tú me planteas. Bueno, ellos han dicho que como los productos eh, no europeos no cumplen con una serie de medidas y yo no sé qué, que son discrecionales, son medidas políticas. Para nada es imprescindible que estos productos cumplan a rigor eh, lo que estipula la Unión Europea. Es como un proteccionismo encubierto, porque la Unión Europea se supone que tiene entre sus principios hacer competitiva a Europa. Pero como esto no la hace nada competitiva, entonces ellos lo que propugnan es este grupo ultraconservador que está muy alineado
eh, con estos planteamientos del este y con estos Ujú. planteamientos prorrusos, es decir, no, vamos a establecer un proteccionismo europeo. A lo que tienen que ir es hacia la eliminación progresiva de esas barreras y de esa burocracia que impide un desarrollo de la industria local. No, no están yendo a la raíz del problema, sino que están yendo hacia un síntoma. Y eso ocurre porque yo sospecho que estos grupos, como se están financiando con ayuda rusa, probablemente han abandonado posiciones más librecambistas, más favorables al libre mercado, por posiciones más cerradas que lo que quieren es generar que Europa se cierre sobre sí misma. Y, y esa política aislacionista mantiene poco competitiva a Europa. Mientras que, por ejemplo, esta política de desmantelamiento en Alemania de sus centrales nucleares Ujú. y de todo su aparato productor de energía ha hecho a Alemania y a gran parte de Europa muy dependiente del gas ruso y de otras potencias. Eso nunca debió haber sido así. Eso nunca debió haber pasado. Entonces, ¿cuáles son los trabajos del lobby político que hubo detrás de la así denominada Agenda Verde o Agenda 2030, que lo único que ha supuesto es esta situación de dependencia inmerecida e injustificada que tiene Europa con otros países? Entonces tú te preguntas, aquí lo que está pasando, y esa es mi tesis, es que Rusia dentro de Europa Occidental tiene infiltrada a la izquierda con la Agenda 2030 y tiene infiltrada a la derecha con los ultraconservadores, para de esta manera, con esta doble infiltración, conseguir intereses políticos que los están consiguiendo. Porque no puede ser posible toda esta dependencia de países plenamente industrializados, de países con un gran potencial, frente a una Rusia que no, o sea, es una Rusia que está en muchos aspectos agotada. Esta guerra de Ucrania te ha puesto de manifiesto que Rusia no, no es la potencia invicta que dice ser y no lo es. O sea, Rusia, ¿qué niveles de desarrollo tiene Rusia? O sea, estamos hablando de un país que no llega en productos de Producto Interno Bruto, por ejemplo, no te llega ni a los $14,000 por habitante. Estamos hablando de un país en vías de desarrollo grandísimo, con una tradición militar, pero ¿qué tradición militar? Ahí te das cuenta toda la propaganda que hay, por todo lo que ha pasado y por todo lo que le ha costado al Kremlin la guerra con Ucrania. Es verdad que Ucrania ha tenido mucho apoyo de Occidente, pero por eso mismo es interesante para Rusia tener al Occidente infiltrado tanto por la izquierda como por la derecha. Y aquí hay muchas cosas que hay que aclarar. O sea, toda esta gente conservadora prorrusa, pro al-Assad, por ejemplo, y que apoya a todo ese eje político autoritario, a mí me llama mucho la atención. Mientras que tú tienes una izquierda que te está apoyando agendas ecológicas que destruyen la industria europea. ¿Eso quién beneficia? Eso te está beneficiando a Rusia como proveedor de ciertas materias y está beneficiando a China como proveedor de otras materias. Entonces, ¿quiénes están alineados políticamente en cuanto a contestar lo que sería el orden mundial de la posguerra? Rusia y China. Y yo no estoy diciendo que el orden militar y político de la posguerra no esté agotado, está agotado. Porque, por ejemplo, hay países que hoy en día están en el G20 que yo pienso que tienen que tener un sitio en el Consejo de Seguridad, tienen que tener algún sitio en la toma de decisiones mundiales y esos países tienen que competir por ese sitio. Pero ¿qué pasa? Que las cosas están cerradas y ahí se necesita una gran reforma, se necesita una gran reforma de Naciones Unidas, se necesita una gran reforma de la Unión Europea para que se pueda acomodar y refrescar el ordenamiento de la influencia, de las influencias geopolíticas en Europa y en el mundo. Y Y entonces, hasta por qué dicen que parte de hacerte esa pregunta, quiero leer
los comentarios de Saredí, que dice, mi ley honra su sapiencia y la transforma en sabiduría, pasión por su país, amor al otro y siempre con verdad, con la verdad. Ese fue el primer comentario que ella hizo. Y luego tenemos por aquí otro que dice el siguiente. Excelente, Juan Pablo. China jamás ha respetado la propiedad intelectual siendo plagiadores sin límites, atendiendo la mórbida disociación comunismo, economía capitalista. Creo que no hay más comentarios. Bienvenido a todos los que se han unido, los que se están uniendo. ¿Por qué entonces, Juan Pablo, hay quienes dicen que la economía de Europa depende de las decisiones que tome Donald Trump en su próximo gobierno? Sí depende porque la economía está interrelacionada, los países son proveedores entre sí de sus respectivas economías de distintas materias, productos, bienes, porque ninguna economía, es decir, ninguna economía llega a ser autarquía. Entonces, Estados Unidos provee a Europa de cosas y Europa provee a Estados Unidos de cosas. Entonces, con una imposición arancelaria importante, Donald Trump pretende presionar a Europa para que Europa, eh, digamos, se encargue más ella misma de su propia seguridad, porque en el Consejo de Seguridad y en el actual orden de cosas, Estados Unidos pone mucho capital humano y mucho dinero como potencia hegemónica. Y el problema también es que Estados Unidos durante mucho tiempo le ha tocado ser potencia hegemónica porque lo hemos convocado, lo convocamos a eso, por la Sí, inacción de nuestras élites políticas. pero Y te pongo un caso. pareciera que Biden como que le está dejando a quienes dejarle a Donald Trump la economía devastada, como inclusive no han podido aprobar el presupuesto, parece ser, no lo han podido, hoy, hasta hoy en la madrugada no han podido hacer No, bueno, pero con el cambio la de aprobación de ese administración. presupuesto y parece que están empeñados en dejarle al país mucho más endeudado de lo que ya está y con poca Bueno, capacidad de maniobra para los planes que pudiera tener traer. Eso es lo que bueno, me parece a mí. provocar un cierre técnico del gobierno que Es puede durar correcto. algunos, bueno, pero puede durar algunos días nada más, porque cuando se instalen las nuevas cámaras, esas cámaras tienen mayoría republicana y a menos que dentro del Partido Republicano haya algún tipo de decisión o gente rebelde, que no creo, eh, esa situación no la van a poder prorrogar mucho más. Sí, lo que sucede es ¿Ya? que parece ser que Donald Trump, a través de algunas personas de su confianza que están actualmente en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, hizo una propuesta y no pasó la propuesta de Donald Trump tampoco. Bueno, ¿y cómo va a pasar si todavía las cámaras no se No, han... no, pero en este momento, con gente favorable a él, votó en contra. Bueno, a eso hay que verlo con lupa. Yo creo que una vez Donald Trump posesionado, eh, va a poder tener un margen muchísimo más amplio para renegociar y para evitar el cierre técnico del gobierno. El cierre técnico del gobierno de Estados Unidos es un episodio que recientemente se ha vivido. A cada administración le toca enfrentar ese riesgo y cada administración eventualmente ha podido superarlo. Entonces yo no veo el por qué eso represente para Donald Trump un traspié, algo importante. Sí es importante porque esto no es menor y en política los símbolos, la proyección también del liderazgo es capital y lo que se está intentando esta es mi conjetura, no esta es mi hipótesis. Lo que se está intentando con esto es trasladar a la opinión pública y trasladar a la gente en general que el gobierno de Donald Trump empieza débil. Pero no tiene por qué empezar débil si es un gobierno que tiene mayoría en dos cámaras. Simplemente enfrenta una situación de cierre técnico, que es algo que se ha normalizado en la vida institucional de Estados Unidos, es un poder que tiene el Congreso de rechazar presupuestos y si rechaza presupuestos cierra el gobierno,
si te pones a ver, es un contrapeso importante que tiene el Parlamento, una herramienta para poder también eh, llevar al gobierno hacia, hacia negociaciones que pueden ser interesantes dentro de las dinámicas de poder que existen, incluso internas dentro del Partido Republicano y que han existido otras veces y que yo estoy seguro de que es una situación que no se va a prolongar mucho, porque nunca se ha prolongado mucho, pero siempre es algo, tiene un efecto desgastante en Washington y tiene un efecto también sobre el funcionariado de Estados Unidos que mientras hay ese cierre técnico esa gente no cobra. Las nóminas paran, hasta las nóminas del gobierno las paran. Entonces eso genera una sensación de falta de liderazgo, de falta de gobernanza que se quiere provocar, que es una estrategia natural e inteligente por parte de la oposición, pero que eventualmente será superada porque esa situación nunca se ha prolongado y yo espero que para 2025 no se prolongue verdaderamente. Así que eso yo lo doy como un problema menor de la administración. Entonces, ¿cuáles son, a tu juicio, si tuviésemos que jerarquizar? Fíjate, a mí me gustaría que si te parece, que por, volvamos la mirada a América Latina. Por eso el mantener la secuencia de los temas que vamos a abordar. O sea, cuando hablamos de Milei, ¿qué puede modelar, servir de modelaje para América Latina de las políticas implementadas por Milei? Mira, se produce una situación muy interesante donde hasta donde por el momento se queda la Argentina, eh, no sé si un poco sola sería la palabra, porque es el único país grande. Argentina es un país del G20 y es un país con mucha población y con unas capacidades y una potencialidad importante y una demografía también enorme, pero se queda solo como país que apuesta por la economía libre. Eso puede cambiar porque el año que viene hay elecciones acá en Chile y no sabemos si el gobierno chileno va a cambiar al punto de que se pueda ganar un aliado o no. Pero básicamente en América Latina se vive la política de bloques de la izquierda hiper radicalizada, totalitaria, la izquierda aparentemente democrática, la que está dispuesta a intercambiar el poder a un cierto turismo con una derecha prácticamente inexistente, y está dentro de la derecha también está el ensayo libertario, liberal libertario que está llevando Milei a cabo. Entonces, vamos a ver si durante 2025, al menos en el cono sur, porque ya a Uruguay ya no lo podemos contar, analizar a ese gobierno, pero ya no lo podemos contar, si efectivamente se van a lograr el bloque de economía liberal y moderna va a poder sumar gente y se va a poder aplicar y se va a poder implementar en la región alguna política interesante, salvo que Lula quiera contestar eso como gran país del Mercosur. Pero con la situación de Brasil está terrible. Bolsonaro Bueno, dejó en saldos azules y ahorita la devaluación del real es totalmente, o sea, inesperada. O sea, inesperada inclusive por los que hacen proyecciones económicas. O sea, que bueno, ahí va a tener que jugar Lula sus cartas. Siempre que hay una devaluación eh, tiene efectos positivos para el político. Es malo para ti, el ciudadano, porque el dinero que tienes en el bolsillo pierde poder real. Eh, pero al político le alivia mucho las arcas públicas, le alivia mucho la deuda, le estabiliza la balanza de pagos
Ok, lo que Estamos, pasa es que al comparar lo que me entregaron con lo que yo estoy obteniendo todavía, ¿cuántos años tiene Lula? Tres años, creo que va para el tercer año de mandato. O sea, un saldo tan negativo, la gente reacciona. bueno, Ya es las encuestas hablan también, de que está en un estado de impopularidad fortísimo. y además de decadencia de su Claro. propia persona, porque ante los problemas de salud que ha tenido, su impronta, y esto es muy importante, se le ve una impronta cansada, enferma, con una agenda reducida, eh, sin sucesor aparente y visible dentro de la izquierda, dentro del Partido de los Trabajadores, porque tú no ves un sucesor por ahí, tú no ves una mano derecha, nada, entonces deja la sensación de un vacío y cuando esos referentes faltan, la gente voltea hacia la otra opción política. Yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la otra opción política en Brasil? O sea, ¿dónde están los gobernadores, los liderazgos regionales, los perfiles? O sea, ¿dónde hay el surgimiento de una alternativa y de un proyecto de país que ya no puede representar Jair Bolsonaro porque él está inhabilitado? Entonces ahí es donde tú ves y dices, o sea, esta Tal vez su situación hijo, ¿no? es que no se sabe. Entonces ahí es donde tú dices, qué oportunidad tan desperdiciada, qué triste, porque este panorama beneficia un pivotaje en el poder, pero si yo estoy mirando para otro lado, o sea, si el referente está apagado, está decaído y tal, y voy a buscar otro y tampoco lo veo, entonces eso contribuye un poco al status quo, porque quien tiene visibilidad de todas maneras es que está en el gobierno. Entonces ahí es ahí es donde tú ves que Bolsonaro no supo cuajar una opción política sólida que tuviera tendencia a unificar o a hacer una gran coalición o un gran partido político que pensara en retomar el poder, sino que fue una alternativa demasiado personalista, fue una alternativa demasiado trillada y a mí me decepcionó la, eh, las manifestaciones que en realidad que se vendieron como un asalto a nivel internacional, pero eso es lo que pasa cuando tú quieres imitar a los demás. Es decir, que quiso hacer Bolsonaro imitar de cajón, pero al pie de la letra a Donald Trump en Estados Unidos, haciendo, haciendo un paralelismo absurdo. Entonces, si tú haces ese paralelismo, ¿qué te iba a pasar? En un país como Brasil, donde los jueces están izquierdizados, te iba a pasar lo contrario que en Estados Unidos, porque ¿qué pasó en Estados Unidos con Donald Trump? Que lo liberaron de esos cargos, pero ¿qué pasó con él? Que no lo liberaron de esos cargos, lo condenaron. Entonces se puso la soga al cuello. O sea, fue la falta de criterio que se tuvo en ese momento y que Jair Bolsonaro tuvo en ese momento, a mis ojos, lo hizo desmerecedor de todo el liderazgo que tuvo en algún momento. Y lamentablemente echó a perder la consolidación de una derecha sólida en el Brasil, porque nosotros en el Brasil estamos hablando de un país muy de izquierda, o sea, nosotros estamos hablando de un país tan de izquierda que la derecha hasta hace una década era el Partido Socialdemócrata. O sea, ahí lamentablemente se perdió ese chance. Porque que Brasil no es solamente Brasilia, ni Río de Janeiro, ni São Paulo. O demais, como dicen los brasileiros, es monte, mato, mato. Y mucha gente humilde, ¿ok? Que ellos lo llamaron los sin tierra, ¿te acuerdas? En el primer gobierno Bueno, pero de Lula, los Bueno, sin pero tierra. tú tienes que ver cómo combates eso y la manera de combatirlo no es poniendo un montón de telepredicadores invocando yo no sé qué y gritándole al aire, porque eso te cautiva un electorado bastante humilde, un electorado bastante sugestionable por este tipo de manifestaciones. Yo no estoy menospreciando la fe de nadie, pero es evidente que hay grupúsculos religiosos que
exacerban la sugestión mental. Entonces, ¿cuál es tu apuesta? O sea, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cómo vas a arrastrar tú masas que voten por ti con eso? Necesitas algo más. Es evidente que necesitas algo más. Entonces, ese modelo eh, trasladado al Brasil contemporáneo, que tiene muchas cosas parecidas a Estados Unidos, tampoco termina de encajar porque no estamos hablando de dos copias. Me hago explicar. Entonces, Perfectamente. El mira, asunto es qué tiene que hacer Lula para impulsar la economía, ¿verdad? Para dar un viraje que lleve a Brasil a poder decir que forma parte de los grupos como el yo creo que Lula, F20, no, por ejemplo. ¿Ah? yo creo que Lula no va a dar ningún viraje. Yo creo que No va a Lula dar no ningún va viraje. a dar ningún, no, no, Lula va a insistir en unas posturas proteccionistas Uh -huh. y es probable que choque con Milei, es probable que se vaya al choque o trate de ser discreto y asuma, bueno, si Milei quiere abrir el Mercosur o quiere restarle importancia, finalmente que pierde el Mercosur, porque es que el Mercosur, o sea, el chiste de un mercado, o sea, sería interesante que las veintitantas naciones latinoamericanas estuviesen en el Mercosur, pero no lo están. O sea, ¿quiénes están en el Mercosur? Por cierto, que hablando de eso, querido Juan Pablo, parece ser que no sé, como que lo cayó muy bien que a Milei lo nombraran presidente del Mercosur, ya las reacciones en Europa también se están viendo Bueno, negativamente. ¿Ah? le tocaba, pero el Mercosur ha sido una institución que no ha promovido ni el libre comercio entre los miembros, es una institución que no ha crecido, sirvió a una geopolítica de izquierda, o sea, sirvió a una agenda de poder, solamente de poder. El Mercosur no sirvió realmente a una agenda política que pudiera engrandecer y que pudiera fortalecer ni siquiera la industria latinoamericana, porque el alcance del Mercosur es muy limitado. O sea, el Mercosur es Argentina, Uruguay, no sé si Paraguay, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo, Venezuela que está suspendida, o sea, dime tú, ¿a dónde vamos con eso? O sea, ¿qué mercado importante es ese? Eso no es ningún mercado, por eso es que mi ley llegó hasta ridiculizarlo. Y esa es la controversia de que cómo son las cosas de la vida y ahora lo va a presidir mi ley. Pero es que cuando las instituciones no sirven, ¿qué puedes hacer? Bueno, puede generar cambios allí importantes, pienso yo, que en O cuanto lo a puede, o lo reestructurar, puede, o lo puede dinamitar o lo puede quitar, claro. porque de verdad que el Mercosur no sirve para nada. O sea, el Mercosur no tiene ninguna presencia, negocian algunas cosas, hacen algunas cosas, pero es un espejismo, es una proyección muy débil de algo que no termina de cuajar y que de verdad nunca ha cuajado. Una Juan verdadera Pablo, unión latinoamericana. ¿puedes leer el comentario de Sadedil que está allí? Porque está en todo, yo no lo puedo leer. Dice, me suscribo, Martínez Miguel, me encanta el análisis de Bolsonaro, quien lanzó por la borda una oportunidad. Eh, y dice Martínez, arriba JP del 1, gracias. Ese es Miguel. Eh, que Rusia está fatigada, dice Sare. Excelente Juan Pablo, China jamás ha respetado. Sí, yo creo que tú habías leído este Sí, ya, comentario. eso sí, lo del último, porque el primero que leíste fue el que no había leído. Sí. Ok, ahora bien, vamos a pasar con Bukele. ¿Qué podemos aprender de Bukele? Porque yo le tengo miedo a Bukele, te lo confieso. O sea, le tengo miedo porque, si bien es cierto, las cárceles, la seguridad ha mejorado, ahora está impulsando ciertas políticas económicas que parece que van por buen camino, pero tengo un miedo con el señor Bukele, y es que se me pueda declarar un dictadorcito. Bueno, Bukele no es santo de mi devoción. Invadió sede parlamentaria para imponer una decisión de otro poder. Está ganando las elecciones con una mayoría, con mayorías que son brutales, o sea, que son Exacto. mayorías
prácticamente de consenso, Ujú. no está contribuyendo a formar un partido político, sino que su liderazgo está siendo demasiado personalista, que puede ser en alguna etapa, o sea, ese elemento está en política, pero detrás no está construyendo un partido. Sí, señor, Eh, yo estaba pensando eso. entonces, eh, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar un proceso estabilizador, un proceso que brinde mucha seguridad y muchas certezas a El Salvador, eh, pero hasta que no madure en algo más, yo descartaría algún otro aspecto positivo que pudiera tener Bukele, de plano, totalmente de plano. Me parece un poco peligroso que esas tensiones autoritarias lleguen a la derecha, porque le infiltran, la menoscaban, eh, le hace perder su talante democrático, pero de todas maneras pienso que de este proceso, como la seguridad fundamental es importante, estas acciones por sí mismas pueden ser lo suficientemente poderosas e importantes como para que El Salvador en un futuro sí pueda tener eh, un sistema político más estructurado que no gravite demasiado sobre la persona y el caudillaje de Bukele, que como te comento y te repito, está muy lejos de ser un ideal para mí, reconociéndole las cosas positivas que pueda dejar un sano proceso interno de depuración, de sinceración con las maneras de enfrentar el crimen, eso es positivo, pero eso no es lo único. También hay otras Claro. cosas, también hay otras cosas. Entonces, si tú no haces madurar al sistema político, quiere decir que Nayib Bukele o se queda para siempre o prepara un sucesor y ¿qué vamos a tener? O sea, un país que hegemónicamente es gobernado por un grupo, no por una oligarquía que serían varias personas de partidos de personas y de contrapesos, sino por una oligarquía, perdón, por una monarquía de facto, ¿no? Una sola persona. Y ese es el peligro, eso es lo que para nada me parece. Bueno, la estabilidad política en América Latina parece que está un poquito entera de juicio, ¿no? Porque ahí dice saber algo, porque yo pues yo no puedo leer porque está muy blanco. Acá voy a leer con este teléfono. Dice Saredir Juan Pablo, pero ¿cómo consiguió Bukele a El Salvador? Yo reconozco y admiro lo que ha logrado. Bueno, sí, es que ha logrado eso, pero eh, no, hay muchas otras cosas. O sea, no solo Es de pan, no que, solo de pan que vive, no solo de pan vive el hombre. Es decir, ajá. la virtud de haber conseguido una estabilización y una manera eficaz de combatir el crimen no se puede quedar atrás con el tema de dejar débil al sistema político y de tener inclinaciones autoritarias. O sea, yo no puedo ser eficaz renunciando a la eficiencia, me explico, no, o sea, a Bukele le hace falta una visión más holística y más integral si él quiere contribuir a un Salvador mucho más próspero y firme que lo que él está haciendo, porque si todo gravita en torno de sí, el día de mañana cuando él no esté, y él puede ser todo lo joven que él quiera, y él puede sentir que está guiado por la mano de Dios y todas las tonterías que él quiera, pero si no hay un partido detrás, si no hay una institución detrás, sino que nada más está su persona, el día de mañana otra persona que ni siquiera provea buena seguridad se puede apoderar del país. Entonces todo lo que lograste simplemente retrocede. Es correcto, para atrás. Esa, Volvemos al Salvador de antaño. Así es volvemos, decir. exactamente. Por cierto, México también desacelera su economía, ya lo anunciaron. Entonces, el mundo está desacelerado ¿Cómo en no medio de... ¿Cómo no si Sheinbaum, con la reforma que le dejó en bandeja de plata López Obrador, puso a elegir a los jueces con el poder fáctico que en México tienen las
los grupos armados y el narcotráfico. Es decir, que el narco y la clase política, que yo lo de, y el narco y la clase política, no digo que todos, pero hay una evidente relación. Entonces, esa es la gente que va a elegir a los jueces. Imagínate en manos de quién quedó México. O sea, es un desastre lo que está pasando en México. A mí me da mucha tristeza, pero yo no le veo a México un buen futuro. No, México va para un partido hegemónico que es Morena, que a base que a base de dominar los poderes fácticos de México, va a construir un proyecto de poder que los va a dejar ahí muchos años. Es triste, a mí no me gustaría estar diciendo esto, pero ¿qué vamos a hacer si esa es la realidad? ¿Y Perú y Bolivia? Bueno, eh, Porque la mira, Boluarte como que no. mira, Boluarte no ha terminado de encajar y tiene un problema de legitimidad muy grande, pero sí hay que rescatar una cosa del Perú. El Perú, a través de construir una tradición de parlamentos enfrentados al Poder Ejecutivo, ha logrado estabilizarse. Si bien no está en una situación ideal, porque Ujú. la situación de Perú no es ideal, sí es un país que ha logrado perseverar, que se ha mantenido sus instituciones y a partir de ahí se puede construir, a partir de ahí se pueden evitar tensiones, tentaciones autoritarias que lo han hecho muy bien las instituciones y yo espero para el Perú que cuando tenga otra vez elecciones generales, como la llamen ellos, el problema de la legitimidad lo puedan solucionar, porque el tema es que Boluarte no está refrendada en las urnas. Y si eso supone un problema político, habría que ver, analizar si se puede tocar la constitución para que cuando exista una destitución presidencial se puedan convocar elecciones, se puedan adelantar y tener ¿Ha este problema cambiado en solucionado. algo Venezuela? En nada, eh, en nada. Eh, Una de las personas que estaba en la embajada de Argentina se entregó, llegó a un acuerdo con Maduro y le dieron la libertad, bueno, está libertad domiciliaria ¿Quién? este, en su casa. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que habiendo dejado Argentina a Brasil bajo vamos a decir, como garante de que esa embajada no iba a ser violentada. No ha sido violentada porque no han ingresado a ella, pero la han tomado, están acorralados ellos allí. Bueno, Entonces, pero ¿qué representa Lula? La traición, el crimen o de Brecht, o sea, ¿qué te extraña? pero es que no, ni siquiera siento que están guardando las formas. No, pero es que no las están guardando porque cuando tú tienes el poder, cuando tú tienes un ejercicio de poder así de bruto y así eh, de diáfano como lo tiene el gobierno, no sé si estoy empleando bien este término, pero así como lo tiene el régimen ese, ya lo que les queda es eso, el poder bruto, el miedo. Ellos no gobiernan por legitimidad ni por adhesión, ya eso no existe, eso está demostrado que eso no está. Entonces, el recurso que les queda a ellos es la barbarie y el miedo, que es el sustento del régimen. Ya no tienen legitimidad, ya nadie los quiere, 7 de 10 lo quieren afuera. Entonces, ya cuando tú tienes ese panorama, tú tienes que gobernar, ya es lo que te dice Maquiavelo, ya tú tienes que gobernar con el temor, infundiendo el temor, que es la base de ese régimen. Entonces, obvio que ellos van a ignorar y se van a pasar por el forro todas las leyes que sean y todos los protocolos que sean, porque lo necesitan, demostrarte que son unos malandros, y que son una basura y que son un cártel. Ya ellos están en ese nivel y no hay otra opción, por eso es que ellos van para adelante, cada vez peor. Están Y se van a entregar. no, no, no porque si ya son un cártel. Los cárteles no se entregan, a los cárteles se les da de baja. No hay manera.
Y dime una cosa, escuchando al presidente electo, él dice en una declaración que María Corina sería su vicepresidente. Y yo digo, pensemos que suceda algo en Venezuela el 9, el 10, el 11, porque él decía que él iba el 10 y que iba el 10. Ahora dice que puede ser antes del 9 o que puede ser después del 10, el 10 o que puede ser el 11. Ahora ya Ya lo está cambió. relativizando. Ya tú ves cómo lo está Sí, por relativizando. eso, porque Ah, déjame decirte algo, ¿no? Y no, eso no me gustó nada. Esa, que primero decía, tengo la fe y la convicción de que voy a ir el 10. Y de ahora, esta semana dice, puede ser que vaya el 9, puede ser que sea el 10, puede ser que sea después el 11, puede ser que sea después. Pero lo que me llama la atención es cuando le dicen que le da el cargo de vicepresidenta a María Corina. Yo quisiera que María Corina fuera vicepresidenta, te lo confieso. Ahora, no podemos hacer lo mismo que le criticamos al otro, porque lamentablemente en Venezuela la constitución vigente es la que aprobó Chávez y muchos de la oposición también la aprobaron. ¿Ok? Y esa constitución o los poderes que están alrededor de esa constitución, como es la Contraloría General de la República, la inhabilitó. Entonces, si ella está inhabilitada, ella no puede ejercer el cargo de la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque no ha habido una reforma constitucional, porque no se le ha levantado la inhabilitación. Yo no bueno, sé si él como presidente, si se llegara a encargar de la presidencia, no, él no, pudiera mira, quitarle la inhabilitación, pero en todo caso, él podría llamar a una constituyente, haber un gobierno de transición, todas esas cosas, pero ¿qué pasa con la inhabilitación de María Corina? Eso tiene que llevar mira, a un proceso pero formal. es que eso es un problema político, no jurídico. Es un problema político, porque la inhabilitación que tiene María Corina es absurda. Y aunque la Pero tuviera, hay que usar hay que usar aunque es política, hay que usar la ley que utilizaron para eliminarla, aunque sea no, pero político. es que la constitución hay que reemplazarla. Nosotros no Claro. podemos seguir gobernados por esa, Pero no se por esa. reemplaza de un día para otro, Juan Pablo. No, pero la inhabilitación, de todas maneras, o sea, para que lo sepas, es una inhabilitación que está dictada por la Contraloría General de la República. Es correcto. Esas inhabilitaciones, en virtud del orden vigente, no tienen validez porque tiene que ser un tribunal. La Ah, Contraloría viste, yo la no sabía. Que Contraloría no, no puede. gracias por, me tranquiliza porque decía, pero Dios mío, vamos a cometer las mismas No, ilegalidades que ellos están cometiendo. de hecho, cuando se introdujo, que fue un profesor de la Universidad del Zulia, introduce un recurso con respecto a Leopoldo López ante la Sala Constitucional, la magistrada Carmen Zulieta de Merchán, también zuliana, me parece que Juliana, también Julianita. zuliana, ella sentencia que como fuente del derecho está la tradición y está la constitución. Y que como la constitución en su entender no es clara, en el entender de ella la constitución del 99 no es clara, la tradición y la práctica histórica habilitan a la Contraloría General de la República y la habilitan, ignorando que la Contraloría General de la República es verdad que fue reestructurada, porque la Contraloría General de la República era una oficina al servicio del Congreso para asistir al Congreso en el control de las cuentas del gobierno. Y eso se reconfiguró totalmente. Ujú. Y en la Constitución del 99 se establece, no me acuerdo en qué artículo, que solamente un tribunal por sentencia firme puede establecer, puede estipular, puede restringirle a los venezolanos la ciudadanía y por lo tanto los derechos políticos que la ciudadanía implica. Ya. Entonces, ella se olvidó de eso, ella eso lo dejó, ella se fue a lo que le convenía, no que la tradición y la práctica histórica, pero a ti qué te importa si la constitución no está por encima de la tradición ni de la práctica histórica. La práctica histórica y la tradición
me sirve a mí como una referencia en ciertos casos de ambigüedad, pero no la había. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, problemas políticos que se hacen jurídicos porque ellos son así, pues, porque a ellos les daba la gana. Dice Saredi que la inhabilitación no se emitió por vía orgánica legal, diciendo lo que tú, sí, algo similar a lo que tú estás diciendo. Ajá, Juan Pablo, independientemente de ello, en el corto plazo, entonces, seguirá. No, ya lo comentamos en un en vivo anterior, o sea, va a haber toma de posesión, están existiendo, ha habido ciertas excarcelaciones, se encontró a Ey, uno o a dos. cancelaciones, pero han puesto, ya pusieron presos dos. O sea, sacan, tú sabes, la política del Claro, molino. Sale gente y entra gente. sales y entra o sales pero te vas del país, o sea, son exilios prácticamente, exilios en toda regla, eh, un par de chicos muertos para mostrar ese poder animal, ¿no? Del que estábamos Ujú. hablando, eh, para crear un clima de miedo, de terror y de expectativa negativa en torno al 10 de enero porque ellos no gobiernan por adhesión. Entonces no va a ser una fecha normal, no va a ser una fecha festiva, van a infundir muchísimo terror, van a militarizar, tienen, yo he escuchado rumores de que Caracas está militarizada en algunas zonas. Bueno, es eso. Y la toma de posesión de Maduro, por supuesto que se va a dar, entonces van a decir, va a salir el mundo, eh, que desde mi punto de vista, o sea, perdón, pero ese señor es un traidor. Ese señor es un traidor. Me van a venir a decir a mí que cuando ¿Quién es un él, traidor? Perdón. Edmundo, Ah, Edmundo, ya. porque si él va a ser candidato, mientras eso se estuvo negociando, ¿por qué no sacó a su familia del país? ¿Por qué? ¿Por qué no se preparó para ese escenario? Y yo no quiero ser una persona cruel, pero ¿qué tiene que perder un señor de 70 y pico de años? ochenta ¿Qué? y uno 81, un señor ya vivido. Entonces, ¿cuál era la ventaja de nombrarte a ti? ¿Cuál era la ventaja? Si ni siquiera, o sea, por Dios, o sea, que es una cosa que yo no me explico. Y no quiero ser cruel, pero un señor de 81 años, o sea, si yo elijo a alguien con ciertas características es porque me va a beneficiar. Juan Pablo, ese lamentablemente el Mundo González lo impuso el régimen, porque fue el único Lo candidato que impuso. aceptó. Sí, para Fue mí el sí. único candidato que le aceptó a la mesa de la unidad. Fue el único candidato que le aceptó. Entonces era el que Para mí le convenía a ellos. ¿Por qué razones? No sé. Pero bueno, por algo lo dejaron. ¿Ah? porque era fácil de coaccionar, porque estaba, y en las imágenes que yo vi en la embajada, yo veo un señor cómodamente cobarde. Porque qué imagen te proyecta a ti Edmundo? En una mesa firmando un papel, en esa mesa había whisky. Bueno, la gente habla muy bien de él, que habla inglés, que habla francés, que si el discurso en la Ah, Unión bueno, pero Europea aprenda francés, inglés. Pero pero mira, en estos días lo vi con algunas personas que gobernaron con Guaidó, donde está, por cierto, el único que no me atrevo a decir nada porque yo lo quiero mucho. A mí que no se me metan con Lorenzo, ¿sabes? Porque yo viví con él muchas cosas y creo que pues, en el momento, mientras estuve en Venezuela, hizo lo que tenía que hacer y después fue entregado por Santos de manera perversa al régimen de Maduro. Pero el que fue embajador en Canadá con Vieira Blanco y el papá de Leopoldo López, y yo veía eso en Twitter y decía, Señor, si con esto va a gobernar Edmundo González. Porque dándole una entrevista, dándole un saludo con Vieira Blanco a la gente. Ay, Dios mío. Que Dios nos guarde, que Dios nos ampare. bueno, imagínate tú, esa gente que no ha hecho nada que no ha hecho lo suficiente por el país, o sea, y que han tenido una responsabilidad y que han hecho un montón de estupideces, o sea, por eso es que uno,
Mira, yo escucho, por ejemplo, a Cayetana Álvarez de Toledo y Cayetana siempre dice que ella es diputada del Del PP, PP. ¿no? Del PP y tiene contacto con Leopoldo. Y ella siempre dice, lo que sucedió en Venezuela también tiene mucha culpa y también, porque ella dice que se lo han contado, eh, es una corresponsabilidad de las élites venezolanas. Claro, Fuera de Venezuela, ¿qué sucede? totalmente. Y tiene totalmente la razón y ella lo sabrá, que tiene la oportunidad de contactarse con ellos, de conversar, de tener estas conversaciones de un cierto nivel donde le dirán, mira, metimos la pata aquí, no metimos la pata aquí, hicimos esto o no hicimos esto, y largo, etcétera. Pero eso ya es algo, eso ya es algo sabido. Nadie tiene crédito en el país, Leopoldo no lo tiene, Enrique Capriles no lo tiene. Finalmente está María Corina aislada. Toda la gente en Venezuela que está en la Internacional Socialista, ahora Ledesma, que a mí me cae muy simpático, Imagínate, Dios mío, qué tino tuvieron las hijas de Ledesma, ¿ah? pero, pero Qué tú sabes tino, una casada con Isamita y, el otro, y lo peor de todo, yo espero que además de los 6 meses que le hayan pero tú te metido crees, de María, prisión pero al que María, tú te crees que defraudó. esa gente está encamada, esa gente está, pero bueno, pues han hecho hasta vínculos familiares. ¿Tú te crees que esta gente no, o sea, no negocia, no habla? Claro que sí tienen que hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que las hijas de Ledesma estén involucradas con el chavismo? O sea, que Ledesma tiene un contacto con el chavismo recurrente y normal. ¿O va a dejar él de ser padre de sus hijas? No, mira, personas No, que no, bueno, diga política alguna, porque Mix era casada anteriormente y creo que una de sus hijas, bueno, las dos están casadas con, uno con Izarra y el otro con el que con el que, está preso por seis con el que meses, pero que está además preso. 30 millones de dólares. Qué barbaridad, ¿se los harán devolver? Mira, dice por aquí, Saleri, perdón, en ese momento estaba Karim Khan y no obstante no quererlo, tuvieron que admitir a Edmundo González U. Karim Khan. Mira, o sea, es lamentable, pero Venezuela es ese país donde sus élites como que constructivas, edificantes, que tuvieron un proyecto de país, no, ya eso se perdió. Esta gente lo que pretende toda, chavismo y oposición, es que Venezuela sea su hacienda para ellos vivir. ¿Y dónde viven ellos? En Europa. Y como no quieren renunciar al idioma, viven entre la calle Serrano y otra calle en Madrid, la más Salamanca, 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 bueno. Salamanca, Salamanca. Y el barrio Lo, Salamanca. la prensa española sabe, la prensa española sabe dónde viven los magnates, testaferros, la oposición venezolana, qué es lo que hacen. Ellos están encantados de la vida. Por estos días, De ambos Lilian Tintori, lados, de ambos bandos, de ambos bandos, donde de viven ambos bandos, los por chavistas que estos están días allá. bueno, por estos días vi un reel de Lilian Tintori recomendando dónde comer churros, dónde comprar ropa, o sea, La línea, en un reel, a Lilian Tintorre. a Lilian Tintori. Tintori. Ay, Dios mío, señor, no aprendemos humildad. Entonces, entonces no tienen proyectos para Venezuela, se rindieron también, cometieron graves errores, en fin, y todavía quieren seguir figurando y quieren seguir apareciendo, y es bastante humillante esa situación, o sea, de que a nivel mundial se diga, bueno, pero estos venezolanos que no, o sea, nadie lucha por su país, o sea, es que no se entiende, y de verdad no se entiende, o sea, una situación incomprensible. Y a mí me dirán, si tú sí luchas bastante desde una cámara, desde una, pero es que yo, ¿qué responsabilidad política tengo yo que no sea votar? Si yo soy un ciudadano anónimo. Y la gente que ha tenido responsabilidades políticas y una gran envergadura en cuanto a lo que representaba en nuestra sociedad que ha dado por Venezuela. A mí me parece que nada, la han dejado, la han regalado. Entonces, es que es una cosa, es que mira, es una cosa como para estudiarla.
de cómo una gente puede llegar a ser tan vaga, pero tan vaga, pero tan inútil, que ni siquiera para robarse ellos en persona el dinero agarran el poder, sino que prefieren quedar calladito. Han habido en Venezuela varias generaciones de Amos del Valle. Veamos del Valle, y Venezuela no ha evolucionado en ese sentido. Tuvo una época que fue la más civilizada del país, que fueron los 40 años de... Le pese a quien le pese. Así fue. Tuvo proyectos de construcción nacional interesantes, con Pérez Jiménez, que le dio a Venezuela un proyecto, Angarita le dio a Venezuela un proyecto, el posgomecismo le dio a Venezuela un proyecto, todavía el gomecismo le dio a Venezuela un tipo de proyecto, con todo y que el gomecismo Así también es. era... Fue una dictadura. Mira, dice Nancy Andrade Rialto. Bienvenida, Nancy. Aquí tiene mi mismo apellido, pero no te conozco. Dice, todos demostraron que tienen su etiqueta y código de barra. Así, señor. La mayoría, pues, para no meterlos a todos en un saco. Y ahí los tienes. Entonces, o sea, cuando tú tienes una responsabilidad con tu país, porque eres una persona con influencia política, con influencia económica, porque te has beneficiado de eso, yo pienso que tú tienes que dar un poco más. Entonces, ¿dónde está Fede Cámara, por ejemplo? Claro, no quiero decir que no estén, porque en un momento estuvieron, en un momento significaron, pero ya no valen nada, ya no significa nada, y finalmente se dejaron colonizar también por el gobierno. Entonces, es una situación lamentable. No, Fede Cámara es pro gobierno. Si no, no pudiesen tener negocios en Venezuela. Fede Cámara es pro gobierno. ¿Y cómo se ha aportado la iglesia de Roma? ¿Se ha portado mal? También. También. Entonces no hay responsabilidad. O sea, nadie tiene una responsabilidad. No, nosotros no tenemos una sola institución ni una sola persona que pronuncie algún voto de responsabilidad. María Corina solamente, ella sola, refugiada por ahí. Ajá, pero... Y yo te digo una cosa, yo admiro tanto a María Corina y le agradezco mucho que yo la admire. Le agradezco a ella que yo la admire. O sea, le agradezco a ella, entiéndase, que yo la admire. O sea, porque ella ha hecho que yo la admire. Yo tengo días que no he podido publicar nada de María Corina. ¿Saben por qué? Porque cada audio que publica es el mismo discurso. El mismo discurso. Y lamentablemente, yo digo, si voy a publicar algo que sea diferente, o sea, que indique diferente, ¿no? Aparte de los premios, que perfecto, me parece maravilloso que ella se los haya ganado, no Edmundo. Yo no entiendo por qué a Edmundo le dieron el Sáhara, no entiendo, porque no en un mes que estuvo metido en la contienda política no es para tener un premio como el Sáhara y como otros que ha tenido él. Ella sí, pero él no. Pero bueno, cada quien es como es. Y ojalá él pueda llegar a Venezuela. Y ojalá, seguramente en el 2025, ojalá, porque lo deseo por todos los que están allá, por todos los que tienen la esperanza, por lo que hablaba con una amiga mía, Juan Pablo, y me decía, aquí nosotros estamos esperanzados y pensamos que sí va a pasar algo el 10, que sí va a pasar el 11. Y le digo, bueno, oro porque eso suceda, mi amiga Esther. Y la mayoría dice, está así. Ella me dice, licenciada, está así, licenciada. La mayoría está así. Perfecto. Dios quiera que sí, pero la verdad, tal y como están las cosas y como se pinta el panorama, como que no se ven tan claro. Dice, ¿cómo vas a esperar? Dice Nancy Andrade Realto, ¿cómo vas a esperar algo de líderes de Fede Cámara? Destruyeron todas las empresas. ¿Ah? Destruyeron todas las empresas. Lo poco que queda son comerciantes. Surfeando esta desgracia que vivimos en Venezuela. Se los digo como venezolana. Y dice,
viviendo en Venezuela, para ser precisa, en Carabobo. Te entiendo, este, Nancy, te entiendo porque la verdad es que no es fácil. Es admirable el que está en Venezuela. Es Admirable que admirable. pueda vivir la vida con esperanza, que pueda vivir la vida con que sí, sí se sale de esto. El asunto es que, Dios mío, hemos dado, ya son 25 años, el próximo son 26. Bueno, Dios. pero es que ya, y lo vuelvo a decir, o sea, Venezuela está en una situación ya de guerra civil. Es a lo que nos han abocado, es a lo único que le tiene miedo al gobierno, es lo único que nos queda. Nosotros no vamos a recibir apoyo externo si desde dentro los venezolanos no, los que quieran, que se sientan llamados a hacerlo directamente, no toman las armas y dicen nos vamos a la guerra porque ya vamos a recuperar nuestro país. No En hay, estos días, hoy, no hay otra ayer opción. escuché, hoy, mentira, hoy no lo he visto, no lo he visto, lo veré hoy o mañana, a Daniel de la Faría. A veces no me gustan sus formas, pero él dice cosas que son ciertas. No me gusta la forma como utiliza otra cosa, pero él dice cosas que son ciertas. Y el último programa que hizo está diciendo que deben sancionar, así como están sancionando a los chavistas, deben sancionar a Leopoldo López, a Enrique Capriles, a el gobierno norteamericano, a, a Enrique Leopoldo López, a Enrique Capriles, a Juan Guaidó, a Manuel Rosales, a todo ese gentío. Hay que sancionar, porque ellos son corresponsables y además lo veremos, los veremos en las elecciones de gobernadores juramentándose de cara con el rey. Claro, claro, es que eso es cierto. Y como te digo, hasta que nosotros nos... eh, porque es que el problema es que esa basura, o sea, esa generación política malísima Ay, sí, y sí, terrible, ¿ah? Dios malísima, esa mío. Yo generación creo que la política, peor generación la política que le ha tocado vivir a Venezuela. la peor con creces, porque tú puedes pensar en la generación, en la Gomesita, la post-Gomesita, que había una Gomesita, que ahí está el propio Slatietri, pero nunca o sea, esa basura que salió de ahí, Leopoldo, Caprile, Julio Borges con ese programa de Malvado, Guevara, toda esa gente, Julio Guevara, Borges. toda esa gente, de verdad que ha sido, pero lo peor. Y eso explica nuestra situación actual. Por eso te digo, o sea, Venezuela ya no tiene, ya no encuentra otra manera de transición política que no sea esa. Yo sé que es difícil de digerir, nuestra sociedad no es una sociedad bélica, todo eso yo lo entiendo, pero es que de verdad, si se agota, si se, o sea, si tienes una jugada y se te agotó la baraja, ¿ja? ¿Qué vas a hacer? Dice Nancy, dice Nancy, te explico, eh, parafraseando un discurso de San Juan Pablo II, que es un error esperar que desde la violencia podamos tener un país renovado y próspero. Creer que la violencia nos puede traer algo bueno creo que estaba escribiendo algo más. Dice José Alberto Mesa. Hola José Alberto, ¿cómo está? El mundo presidente, sí es el presidente, mi querido José Alberto. Por supuesto que sí. Igual que lo que pensaron los que votaron por Chávez, nadie desde la violencia puede salir algo bueno. Gracias a Dios que yo ese pecado, el día que me muera no me lo llevo. Jamás voté por un chavista ni por Chávez. Jamás. Eso es un orgullo que tengo yo. El poder de decirlos a mis anchas. Yo quiero decir una cosa, ¿eh? Nosotros en la mentalidad contemporánea, en la mentalidad moderna, tenemos hay una confusión. Dice, eh, perdóname, venezolanos indignos, acabamos de perder un ser tan querido, emulable, brillante, médico digno. Ah, sí, tu primo, Saledil, que en paz descanse, Dios lo tenga a su lado. Ajá, Juan Pablo. Sí, que te estaba diciendo que la mentalidad contemporánea rechaza mucho la guerra,
¿no? Pero el problema no es la guerra, el problema es la causa. Y hay guerras que se libran de manera dignísima. Y no toda guerra se libra con las armas. En este caso, yo creo que sí, tiene que haber ese elemento. Pero la guerra no es en sí mismo un error y ningún pecado. Al contrario, hay guerras justas. Hay guerras, hay guerras bendecidas. De hecho, todo un tema polémico, pero hay guerras, hay guerras justificadas por teólogos, bendecidas por la iglesia. Y en definitiva, no es el instrumento. Si yo tengo un cuchillo y lo uso para cortar el pan, es distinto que si se lo voy a clavar a alguien en la mano. Entonces, es el instrumento para salir de una situación. Por muy duro que sea, si no hay otro recurso, por lo menos yo estoy en el deber de decirle, de transmitir lo que yo creo, lo que siento, lo que para mí es verdad, aunque sea una verdad que a mí me cueste pronunciar, porque esto es difícil. A mí me cuesta digerir que nosotros hayamos llegado a esta situación. Pero no puedo dejar de decirlo porque tú decís, no, que soy un mentiroso. Entonces, cuando tú me Claro, preguntas, claro. Congruente contigo, Juan Pablo. claro, Dice, gracias, José Alberto, por ese piropo que me estás dando. Gracias, gracias. Mira, Juan Pablo, ahora hablando de guerra justa, nos toca hablar de Siria. Una cuerda de rebeldes, entre comillas, para no darles otro calificativo, durante se unen, inclusive apoyados por Turquía, inclusive dicen que por la CIA, y cuando hablamos de la CIA hablamos del gobierno norteamericano, y tumban a el dictador de Siria. Dice que se llevó 5 aviones con dinero a Rusia. Lo estaba viendo, no sé qué sean exageraciones. 5 aviones. Me recordé de 5 vacas sagradas entonces. Solo que estas en tamaño son de mayores proporciones que las que usó Pérez Jiménez cuando se fue de Venezuela. Ok, 5 grupos. Al-Qaeda, ISIS, parte de algunos kurdos, gente de Hezbollah. O sea, hacen una alianza para tumbar un dictador. Comienzan a descubrir cementerios, tumbas con miles y miles de muertos, cárceles con miles y miles, vemos la gente saliendo, vemos cómo están también matando a la gente en la calle, así, o colgándolos en una grúa, y incertidumbre. ¿Qué se puede esperar de una coalición de gente que se une temporalmente para derrocar un dictador, pero que cada uno tiene sus propios intereses? Entonces, dicen que inclusive Siria es el foco para una guerra en Medio Oriente mucho más ampliada. lo que pasa es que el grupo que se formó, fue una alianza, no fue una alianza de utilidad, fue una alianza de momento y de De oportunidad. momento, ¿verdad? Y finalística. ¿Qué quiere decir finalística? Es decir, que es temporal. ¿Qué quieren hacer? Tumbar a Assad. Ya lo tumbaron, entonces ya se quedaron sin programa. Esta gente está absolutamente desnortada entre grupos tan difíciles, tan heterogéneos entre sí, tan diferentes con el tema también religioso, que sigue siendo marca étnica en Oriente Próximo. Religión, nacionalidad y etnia están pegaditos. Eso estaban ahí ligaditos, como decía Octavio Urdaneta en Maracaibo. Ligaditos. O sea, hoy en día tú esperarías, por ejemplo, un estadounidense sería protestante, no, puede ser católico, ¿verdad? O sea, en Occidente ya no tenemos un venezolano que debería ser. O sea, ya nosotros tenemos eso borrado en el Occidente, porque hemos pasado por procesos de secularización, en una sociedad diferente, pero en Oriente Próximo no. Entonces cada quien se quiere imponer y cada quien quiere establecer, o sea, hay grupos teocráticos inclusive. O sea, esto es muy difícil. Estados Unidos ha hecho unos grandes esfuerzos de malabarista para que se respeten
entre todos algo que en la mentalidad estadounidense es lógico, porque Estados Unidos se formó así. Estos son anabaptistas, estos son cuáqueros, estos son... Bueno, aquí no hay, el único país del mundo que se ha fundado sin una unidad religiosa, bueno, con una unidad religiosa, que no son católicos, pero es la única. Pero el único país que se ha fundado así en el mundo es Estados Unidos. Todos los demás países se han formado al alero de una religión. Entonces, en Estados Unidos trata de hacer, de meter esa mentalidad occidental y tal, no puede, hay incomprensión, yo creo que no va a poder al final. Entonces, ¿qué termina pasando? Lo mismo de siempre. Yo tengo esto como ya yo tengo esto más o menos como diagnosticado dentro de mis limitaciones, porque yo soy un ser humano limitado, yo solamente leo por ahí ya, y algo de estudios tengo, pero no puedo ser experto en todo. Pero Por mira, supuesto. siempre pasa lo mismo en Oriente Próximo, ¿no? Se depone un autoritarismo con un grupo bastante heterogéneo, casi siempre apoyado por Occidente o por algunos intereses que pueden ser en Occidente circunstanciales. Ese grupo heterogéneo tumba al tirano. Ese grupo forma algún tipo de gobierno colegiado, ya lo formaron, ya tienen una junta, Sí, 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 forma algún bien. tipo de ese colegio de gobierno, de esa junta, de lo que sea, sale un personalismo nuevo, es decir, para mí en estos grupos va a predominar un grupo y detrás de ese grupo va a predominar alguien. Y ese alguien va a instaurar otro proceso autoritario, sea más flexible, Totalmente de sea, acuerdo, y, totalmente de acuerdo. y ese proceso autoritario siempre es lo mismo, como el mismo Assad. Assad demostró apertura, Assad viajó, se reunió con todo el mundo, Assad prometió una flexibilización, una mirada hacia Occidente, y ¿qué hizo Al-Assad? Entonces, ninguna mirada, todo esto es lo, la palabrería hueca mientras se instala en el poder. Cuando se instaló en el poder, bueno, algunas concesiones tuvo que dar, pero era un sistema autoritario finalmente. Y eso es lo que va a volver a pasar. Ese ciclo se va a repetir. ¿Por qué? Porque no hay detrás de la gente que se instaló en el gobierno, no hay un proyecto. Hay 10 proyectos. Es Y, correcto. y De los ahí 10 es donde viene. y los 10 proyectos son incapaces de decir, vamos a hacer una concertación aquí, vamos a hacer una constitución donde tratemos de recoger, vamos a hacer un sistema político, no tiene que ser una constitución, pero sí un sistema político que recoja todas nuestras sensibilidades, no, porque la visión que tiene de la política cada grupo es diferente. Hay gente que dice, no, porque tiene que ser un líder que es tocado por Dios, que está asignado determinísticamente para ser así, y hay otro que dice, no, a la vaina, esto no es así, esto tiene que ser una democracia como en Occidente, como en Occidente, o sea que tú estás occidentalizado, entonces no, tú eres lo peor del mundo, no nos podemos occidentalizar, tenemos que ser más. Entonces está el radicalismo islámico, bueno, en fin, o sea, tantos grupos que tienen que luchar por su espacio. Entonces, eso es lo que va a pasar ahí. Sí, eso es lo que ha pasado. Por aquí tengo unos comentarios, este, pasa que me cuesta leerlos ya. Yo los tengo todos leídos. Y Ah, el último fue del... de Nancy Andrade Rialto, dice, yo analizando, ahí, a partir de allí tiene. Para ver. No, pero tengo la esperanza. La inhabilitación hace todo. Perdón, no quererlo, tuvieron que admitir al mundo González. Y el último comentario de Nancy, que todos demostraron que tiene su etiqueta y su código de barra. No, 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 no. no, hay más, Juan Pablo. Dice Nancy Rialto, yo, pasa que no lo puedo ver. No, de Dice, verdad que yo no veo más. yo analizando desde una visión jurídica veo el panorama siguiente. El hecho de que jurídicamente demostrado con las actas, gracias a la líder María Corina Machado, ya Nicolás Maduro no representa jurídicamente.
al Estado venezolano, lo cual significa que ningún tratado, convenio o negociación que Maduro realice compromete al Estado venezolano, lo cual ningún país decente estará dispuesto a firmar con él. Dice Saredir, cierto Juan Pablo, a quien representa el Papa. Dictador Maduro, eso significa el estrangulamiento de estos sátrapas. Obviamente, bueno, me supongo que querrá firmar con el China, Rusia, los, los, las islas del Caribe, los del CARICOM, y Cuba y Nicaragua. Ese caricón malvado. O sea, estos son los que van a, que por cierto, firmó un convenio Trinidad con Estados Unidos para el cuidado de las costas de Trinidad. Bueno, Lo publicó la embajada norteamericana en Tobago, en Trinidad y Tobago. ¿Ah? Bueno, porque es un país angloparlante también. No, pero es que ya estaban diciendo, Juan Pablo, que tenía que ver con las posibilidades que tenían de preparar el terreno para la invasión a Venezuela. No, diversificando, yo creo que diversificando proveedores más bien, porque también en las aguas trinitenses hay petróleo y muchas de esas aguas están disputadas con Venezuela, pero Venezuela es la situación en la que está, que le va a andar disputando nada. Por cierto, la gente cree que en Venezuela solamente está Chevron y Repsol. ¿Sabes cuántas operadoras petroleras norteamericanas hay en Venezuela? Están todas, porque también está la Chevron. 47. 47. Están todas. Yo creo Así que todas. Ahí hay muchos intereses económicos. Aunque Donald Trump dijo que para nada necesitaban el petróleo venezolano, ¿no? Pero bueno. Bueno, Donald Trump es muy bocón. Él es muy bocón. Entonces, en serio, entonces a él hay que verlo con lupa. No estoy descalificándolo, pero tiene esa característica, ¿no? Es bravucón, es boca floja. Entonces, él dice sí, porque tal, y habla así en primera persona, pero después a la hora de la verdad hay que verlo bien. Ya. Juan Pablo, ya tenemos 1 hora y cuarto. Síntesis de se ríe Saredí, me supongo cuando dijiste que era un bocón. Ay, bueno, pero caramba. está bien, con eso, bueno, excita a su público, se excita a las masas y gana sus elecciones. Milei también tiene esa característica. Mira, en estos días escuché algo que decía Francisco Balsán, que lo dijo en un en vivo, el último en vivo que tuve con él en este año, y decía que Trump era una marca, o sea, una marca comercial ya. O sea, Sí. ¿sabes cuánto costó la fiesta que hizo Trump y los invitados que tenían que pagar $1 millón cada uno? $1 millón para ir a la fiesta que Donald Trump hizo en Mar-a-Lago para recaudar fondos para sus cosas de ellos, para cuestiones propias de su alianza. Bueno, ahí lo peligroso es que esas tendencias personalistas que estamos viendo desplacen al partido. Ahí es donde yo... Es correcto. Ay, eso es un Cuidado. peligro, por ahí viene la Ahí cosa, hay ¿no? un peligro. Sí. Sí. Bueno, Juan Pablo, no sé si quieres decir algo más. No, bueno, Yo veo el escenario decadente, te lo confieso. De todas maneras, mañana voy a atreverme a hacer un en vivo sobre numerología. Y le voy a hacer la carta numerológica a Venezuela. Porque como el año que viene es un año 9, que significa cerrar ciclos, y si no me equivoco, la sumatoria del día, el mes y el año en que Venezuela se fundó, que fue en 1498, cuando llegaron los españoles por primera vez a costa venezolana, ¿okay? Le da 1, si no me equivoco, un ejercicio que estuve haciendo por allí. Bueno, 1
un año 1 y un año 9. O sea, energía 1 o energía de nuevos comienzos para Venezuela. Nuevos comienzos. Y de cerrar ciclos. El año 2025 es de cerrar ciclos e Bueno, iniciar nuevos ciclos te para voy, Venezuela. O sea, mira cómo cuadran, ¿no? Iniciar ciclos y cerrar te, ciclos. te Yo entonces dije, voy a hacer un en vivo el sábado a las 9 de la noche con la carta numerológica de Venezuela te voy a, te completa. te voy a contestar con el A refranero ver, popular que reza: amanecerá y veremos, dijo un cielo. amanecerá y veremos. Claro, es que la energía por sí sola no se mueve, las energías o sea, cuando hablamos de Venezuela hablamos de de Venezuela como país y Venezuela como país para que exista necesita que la fuerza viva de Venezuela, que es la gente, sea expresión de ese inicio y de ese cierre de ciclo. Si no, eso por obra y gracia del Espíritu Santo no se va a dar. Bueno, yo espero que el 2025 sea un año prometedor eh, para, la, para la humanidad, pueda ser un año donde se mitiguen o se terminen. Parece que no va a ser así, pero por desearlo, ¿verdad? No perdemos nada. Las guerras que tanto daño colateral representan. Va a ser un año electoral, va a ser un año 14 electoral, elecciones más. va, va, va a ser movido, sí, va a ser movido junto con elecciones que no podemos descartar porque hay sistemas políticos que pueden tener elecciones mañana. O sea, España sistemas es políticos, para que tenga elecciones anticipadas, lo que pasa es que ese Sánchez no quiere. bueno, pero se puede precipitar las cosas como se están precipitando. Entonces, bueno, tendremos que ver ese 2025 eh, cómo va a evolucionar con las elecciones que trae y con las elecciones sorpresas que puede haber. Se puede consolidar mi ley o no, se ha manejado muy bien en el tiempo que lleva de gobierno. En octubre tiene elecciones. Creo que en América Latina es la elección más importante que vamos a tener en el 2025. Las elecciones legislativas y provinciales donde las haya en Argentina. Ah, Eh, cierto, porque eso si gana mi ley, eso va a ser potente bueno, para sí, empujar. luego en julio el disparate en México, van a elegir a los jueces y va a ser la consagración de México como narcoestado, pero bueno, eso es lo que hay. Eh, Francia y Alemania, que lideran la Unión Europea, ya se están viendo y se pueden ver en circunstancias. Bueno, en el caso de Alemania no, porque Alemania, vamos a ver si se puede formar gobierno, porque a lo mejor sale una dieta que no puede formar gobierno. Y en tanto a Francia, vamos a ver qué tanto se aguanta Ya esa situación aguanta política. más, pero un poco más querido adelantarla, que yo debería haberla Tampoco adelantado. también se resiste con todo lo que da a adelantar las elecciones, pero lo puede hacer. Es parte de su potestad. Lo que pasa es que el presidente, se dice que el rey más poderoso de Europa es el presidente de Francia. Tiene mucho. El presidente de la República Francesa, un poco con ironía, pero con sarcasmo y todo eso. Pero La eh, guerra en la guerra de Israel y Hezbollah. bueno, va a continuar porque además Israel ha cosechado bastantes éxitos. No veo por qué no veo por qué no vaya a terminar. No, o sea, no veo que se precipite la culminación de la guerra, pero de esa guerra. Eh, pero la verdad es que a Israel le ha ido relativamente bien. Eh, y no sé, a veces me confunde la posición de Trump con relación a Israel. Hay que ver que tome posesión. Vamos a esperar Ha sido a que bastante, tome posesión. hay Yo que también esperar a quiero que saber tome cuál va a ser la posesión posición sobre Israel. porque a mí no me la deja clara. No. Ya.
que dirá Carmen Caldera, que dice que esta es la cocinita de Digna, que, o sea, este en vivo. No sé qué querrá decir con No, eso, quién no, es Digna. no entiendo. Yo no puedo Bueno, decir, vamos a tomarlo a broma porque yo no sé quién es Digna. Si me lo puede aclarar con todo gusto, leo el comentario. Bueno, Juan Pablo, para mí ha sido un honor y un grato placer cada encuentro contigo. Agradecértelo es imposible porque tu incondicionalidad para apoyarme ha sido para mí demostrada con creces. Te admiro y te deseo que la Navidad para ti te traiga las mejores buenas nuevas y los mejores regalos. Y que el año 2025 para ti, para todos los que nos escuchan, sean promisorios a pesar del panorama político en Latinoamérica y en el mundo. Nosotros, como seres humanos, podemos hacer el mundo algo más humano, vivible y solidario. Nos toca a aquellos que seamos personas, hombres y mujeres de buena voluntad, podemos lograrlo poniendo un granito de arena. Y tú, Juan Pablo, sé que lo haces y que cada encuentro con nuestra audiencia ha buscado ser lo más objetivo, ponderado y honesto posible. A todas las personas como Liliana Mercedes, como Sabenil y como otras tantas que nos han acompañado durante cada encuentro, les doy las infinitas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos entonces, Juan Pablo. Espero saludarte antes del 2025 y después del 2025, pero nos vemos el próximo enero del año 2025. claro ¿Algo que más? sí. Bueno, muchísimas gracias por el voto de confianza, por hacerme partícipe de esta conversación tan amena que se ha hecho también frecuente, esperando que el año que viene pueda ser más frecuente todavía y ojalá que podamos comunicar asuntos políticos que nos alegren más y que nos llenen más de optimismo. Así es, así mismo es. Gratitud para ustedes, César y para ti, Saredil. Gracias por tu comentario y por tu presencia siempre también incondicional. Bueno, Juan Pablo, Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Hasta enero del 2025, si Dios lo quiere. Así lo va a querer.